América Latina y el Caribe estrechan lazos con China, pero como la región diversa, compleja y en ocasiones contradictoria que es, lo hace de diferentes formas, algunos con determinación, otros dubitativamente, aquellos eventualmente y los de más allá disimuladamente. Diversidad y complejidad que se observó en el reciente foro China-CELAC, celebrado en Pekín con la asistencia de cancilleres y presidentes de alrededor de una veintena de países latinoamericanos y caribeños. Y en los siguientes minutos analizaremos no solo lo sucedido en el encuentro, sino, sobre todo, el futuro que le espera a la región. Ahí les va. En estos días tuvo lugar un encuentro entre autoridades chinas y altos representantes de miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, o CELAC para los amigos. A Pekín acudieron 17 cancilleres de la región y 3 presidentes, el colombiano Gustavo Petro, el brasilero Lula da Silva y el chileno Gabriel Boric. Los asistentes mantuvieron encuentros bilaterales de distinto grado y emitieron una declaración de 28 puntos que no suscribió Argentina, mientras que Costa Rica se desvinculó de uno de los párrafos acordados, en la que se comprometen a promover un orden internacional más democrático, incluyendo una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, así como a salvaguardar la paz mundial, impulsando la solución pacífica de las diferencias y rechazando la injerencia en los asuntos internos de otros estados. El desarrollo sostenible y una globalización económica inclusiva y mutuamente beneficiosa también fueron mencionados en el texto final, así como la propuesta de reformar el sistema financiero internacional para hacerlo más equitativo y adaptado a los desafíos que enfrenta el sur global. La iniciativa de la Franja y la Ruta, lanzada por Xi Jinping en 2013, ocupó un lugar central en el foro. El proyecto ha impulsado varias obras o megaconstrucciones en la región, como por ejemplo la reconstrucción del Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro en Ecuador o la transición de puerto a megapuerto en Chancay, Perú. En ese aspecto, el presidente Petro anunció que se sumaría a Colombia a la iniciativa, resaltando cómo la llamada Ruta de la Seda original, la conexión comercial que funcionó durante milenio y medio entre China y Europa, fue la que lanzó al desarrollo a las naciones europeas. El foro generó tanta expectativa en América Latina y el Caribe que a Pekín incluso asistieron los cancilleres de 2 miembros de la CELAC que no reconocen el principio de una sola China y en un ejercicio de anacronismo todavía mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán, como es el caso de Haití y Santa Lucía. Las relaciones entre la región y China no han dejado de crecer en lo que va de siglo. El gigante asiático es el segundo socio comercial de la CELAC como conjunto y el primero en países como Brasil, Chile, Perú o Uruguay. Además, China tiene firmados tratados de libre comercio con Chile, Perú, Costa Rica, Ecuador y Nicaragua. El volumen comercial bilateral entre China y América Latina y el Caribe ya supera los $500.000 millones anuales. Sin embargo, no son pocos los desafíos que enfrentan los vínculos entre ambos, en gran parte porque hay un tercero en discordia y ese elemento discordante todavía condiciona y moldea en buena medida esos vínculos y lo hace mucho más allá de lo obvio. Atención. Cuando hace 12 años China arrancó la iniciativa de la Franja y la Ruta, inicialmente América Latina no formaba parte de ella. Esto cambió en 2017, en el momento en que Panamá alcanzó un memorando de entendimiento al respecto con Pekín, abriendo el camino a otras naciones de la región. Pero resulta que 8 años después bastó una pataleta y no pocas amenazas de la Casa Blanca contra la nación centroamericana, en concreto relativas al Canal de Panamá, para que las autoridades panameñas finalmente recularan y se salieran de la iniciativa, dando excusas atropelladas en las que en el verbo se presume de soberanía e independencia, mientras que en las acciones se renuncia a ambas. Esto, en mayor o menor medida, con mayor o menor grado de justificación, de forma tosca o sutil, según el caso, todavía se manifiesta demasiado a menudo en la realidad política latinoamericana y caribeña, representando el principal desafío regional a la hora de relacionarse con China, Rusia, entre otros, sin el tutelaje de nadie. Veamos.
A grandes rasgos, los gobiernos latinoamericanos se dividen en tres categorías a la hora de relacionarse con el resto del mundo. Los que evitan a toda costa enojar a la Casa Blanca en sus relaciones con países que Washington considera hostiles a sus intereses, los que les importa poco o nada lo que opine el gobierno estadounidense a ese u otros respectos, y los que se acercan a según cuál de esas posturas, dependiendo de quién ocupe la presidencia, un demócrata o un republicano, pero sin nunca terminar de definirse. Esta característica hace que las relaciones de América Latina y el Caribe como región con el resto del mundo no sean demasiado estables al mediano o largo plazo. Un gobierno alejado de Washington puede alcanzar grandes acuerdos con Pekín o Moscú hoy, pero estos serán disueltos si en las siguientes elecciones resulta elegido un candidato afín a Washington. Al mismo tiempo, por ejemplo, un gobernante latinoamericano promedio de corte progresista tenderá a evitar estrechar demasiados lazos con China o Rusia mientras la Casa Blanca la ocupe un gobernante progresista para los estándares gringos, pero se muestran más atrevidos si la presidencia cae en manos de un antiprogresista. De forma análoga pero inversa, han actuado también varios gobernantes latinoamericanos en absoluto afines al progresismo, como por ejemplo Nayib Bukele, que con Biden en el poder daba declaraciones casi que guevaristas respecto a la injerencia de Washington en la región, y hoy con Trump de presidente vuelve a comportarse como un bot de Elon Musk. Como la otra cara del mismo fenómeno, hoy el eje latinoamericano socialdemócrata se está acercando más decididamente a China ahora con Donald Trump en la presidencia que cuando estaba Joe Biden. Esta realidad podrá ser más o menos entendible, poco o muy justificada, pero refleja una política exterior regional que, salvo contadas excepciones, suele mirar o bien de frente o bien de reojo hacia Washington a la hora de actuar. Así tenemos a Gabriel Boric haciendo críticas feroces contra el sistema de gobierno cubano hace un par de años y hoy lo vemos visitando con gran alegría un país cuyo sistema de gobierno no dista demasiado del de La Habana. O en su afán por apaciguar a sus odiadores, a Gustavo Petro promoviendo una futura reunión CELAC-Estados Unidos, que vendría a ser como una OEA 2.0 de un par de días, como si de alguna manera buscara compensar su visita a Pekín y así evitar ser tildado de títere pro-chino. Temores y contradicciones regionales que no planteamos como crítica u ofensa, sino para ilustrar la complejidad de las relaciones de América Latina como región con el resto del mundo. Porque insistimos, independientemente de las mil y una explicaciones que puedan darse a esos temores y contradicciones, casi todas totalmente justificadas por las presiones y chantajes de Estados Unidos hacia todos sus vecinos del sur durante siglos, estas idas y venidas geopolíticas convierten a América Latina y el Caribe como región en un socio impredecible para las naciones emergentes de Asia y África y en una pata inestable en la silla sobre la que se asiente el futuro mundo multipolar. Y la pura realidad no deja de ser la pura realidad porque existan muchos obstáculos para justificarla, sino que dejará de serlo cuando se consiga superar esos obstáculos. Y la pura realidad hoy es que la región nunca dejará su histórica dependencia de Washington si sigue alternando entre actuar sumisamente un día y como si tuviera que pedir permiso para dejar de ser sumisa al día siguiente, o saltar de una a otra cada 4 años, según quien ponga el estado profundo en la Casa Blanca. Latinoamérica y el Caribe solo alcanzarán su plena soberanía e independencia, integrándose de manera plena y natural al eje multipolar, cuando deje de estar pendiente sobre lo que la Casa Blanca dice o deja de decir, ni sobre lo que hace o deja de hacer. No es nada fácil, obvio, pero más difícil todavía es tratar de lograrlo sin empezar por creérselo del todo. Y aunque sin duda falta mucho menos de lo que faltaba hace 25 años, menos duda cabe todavía de que aún queda por delante un largo y sinuoso camino que recorrer.